Y esa organización de las semanas en 7 días, en grupos de 7 días, ¿de dónde se origina? Bueno, es una herencia cultural de los pueblos mesopotámicos que por intermediación del calendario hebreo es que nos llega a nosotros, ¿no? Los romanos retoman esta agrupación de 7 días para formar semanas y ya de ahí se pasan a todo lo que es Occidente, que es Europa y América. Entonces, actualmente este sistema de organizar el tiempo en semanas de 7 días es en realidad un método de cómputo del tiempo muy antiquísimo que se origina en Mesopotamia y que actualmente lo estamos ocupando. Los nombres de los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, se deben a cuestiones muy ajenas a conceptos actuales, ¿no? Muchos de ellos hacen referencia a deidades del periodo romano. Y en cuanto a la forma de organizar los días por meses, ahí es otra forma de división del tiempo, porque si las semanas son grupos de 7 días, los meses son grupos de 30, 31 o de 28 días. Y en ese sentido, tenemos dos formas de agrupar los días, por semanas de 7 días y por meses, que son pues, por un número variable de días. Y eso también es muy peculiar porque la forma en la que agrupamos los meses es también de origen romano. Allá tenían el año dividido en 10 meses, después le agregan otros 2 meses para dar un total de 12 meses. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho que estas formas de contar el tiempo son específicas de esta parte del mundo, pero no han sido así siempre en todas las civilizaciones, ni en todas las culturas del mundo, ni en todos los periodos del tiempo. Cada cultura ha tenido sus propias formas de medir el tiempo y de adecuar su manera de contar los días según la forma en la que interpretaban ciertos procesos del año. Aquí en Mesoamérica vamos a tener varios calendarios que se ocupaban, específicamente los siguientes, que son el Tonalpohualli, que es la cuenta de los días. Viene brevemente mencionaré ahorita la etimología y ya más adelante explayaré exactamente qué significa Tonalpohualli, pero de momento basta con decir que Tonalpohualli es la cuenta de los días. Otro calendario que se maneja es el Sempohualpohualli o Sempohualapohualli, que es la cuenta de las veintenas, tiene la raíz Sempohualli, que significa 20, y el otro es el Xiuhpohualli o Xiuhtlapohualli, que viene de Xiuhtli, que es año, aunque en realidad significa también hoja, pero los nahuas le dieron también el significado de año porque las plantas, los árboles cambian de follaje una vez al año. Pero además de esos 3 calendarios, en la región maya vamos a encontrar otros 2 calendarios diferentes, que es la cuenta larga y también la cuenta corta, además del cálculo de los periodos de traslación de los planetas, específicamente de Venus. Pero no se encuentran esos otros calendarios en la zona centro. En la zona náhuatl solamente vamos a encontrar el Tonalpohualli, el Sempohualapohualli y el Xiuhtlapohualli. Pero les menciono también la presencia de estos otros 2 calendarios porque los mayas estaban muy avanzados en el cómputo del tiempo y habían desarrollado esos otros sistemas de los que no tenemos noticia que se ocuparan aquí en Mesoamérica, en el centro de Mesoamérica. ¿Sí? Entonces vamos a detenernos principalmente en lo que tiene que ver con el Tonalpohualli. ¿Qué referencias hay sobre este calendario? Vamos a ver primero qué es lo que nos dicen algunos cronistas del siglo XVI, específicamente Motolinía, Fray Toribio de Benavente, y en uno de sus textos nos menciona de qué trataba este calendario. Nos va a decir que de 13 en 13 días iban sus semanas contadas, pero los nombres de los días eran 20, todos nombrados por sus nombres y señalados por sus figuras o caracteres. Entonces nos está hablando de que son 20 nombres de los días y que se van contando de 13 en 13, es decir, las semanas en los pueblos nahuas son de 13 en 13. En otro pasaje de este texto nos menciona que de la cuenta de los meses y años y fiestas principales había maestros, o sea, especialistas, sabios, como entre nosotros los que saben bien el cómputo. Tenían para cada día su ídolo o demonio, con nombres de varones y de mujeres diosas, y estaban todos los días del año llenos como los calendarios de breviarios romanos, que para cada día tienen su santo. Todos los niños cuando nacían tomaban nombre del día en que nacían. Aquí ya nos dice más cosas sobre el calendario, nos está diciendo que cada uno de los días, así como el calendario romano de la liturgia católica tiene sus santos patronos para cada día, también el Tonalpohualli tiene para cada uno de sus días una deidad, un dios protector, una diosa. Y además nos está mencionando también el dato de que los niños cuando nacen se les asigna el nombre del día en el que están naciendo. Otro franciscano, Fray Francisco de las Navas, que por cierto, tanto Motolinía como Francisco de las Navas fueron franciscanos que estuvieron residiendo aquí en Tlaxcala, en el exconvento franciscano, y por eso son muy importantes sus anotaciones, porque hacen referencia a las prácticas que ellos están observando aquí
aquí mismo en Tlaxcala. Quizás también en otras regiones en las que ellos estuvieron administrando doctrina, pero en particular aquí en Tlaxcala, Motolinía fue guardián del convento franciscano durante varios años en el siglo XVI. Entonces, lo que menciona este otro franciscano es que sobre el Tonalpohualli, que era la cuenta y razón de los días, semanas, meses y años por una vía y manera muy extraña. Dice que era diferente de la nuestra, en que tienen un retablo o calendario, el cual no parece haber sido compuesto ni ordenado por gente simple, sino por mucha investigación de filosofía y sabiduría. Y aquí es muy llamativo lo que dice Francisco de las Navas, porque desde su perspectiva, pese a él ser europeo, pese a tener una cosmovisión, una mentalidad occidental, eurocéntrica, él no puede evitar la fascinación que tiene hacia el calendario. Por eso menciona que no fue ordenado ni compuesto por gente cualquiera, por gente simple, sino que se hizo con mucha filosofía, con mucha sabiduría. O sea, habría que imaginar, ¿no?, una persona que está imbuida de su propia religiosidad, de su propio bagaje cultural, muy occidental, muy católico. Aún así no puede pasar por alto que es una manera muy peculiar la que tienen aquí los pueblos mesoamericanos de contar el tiempo, ¿no? Y de ahí que emita estas palabras. Y más adelante menciona también, aunque algunos de los nuestros, se refiere a otros franciscanos como él, tenían y han tenido por opinión que esta tabla y calendario era especie de idolatría, menciona, lo cual no me parece que sea razón urgente para atribuirlo a tal opinión, porque los nombres de los días, meses y años que tienen todos sus nombres son de cosas conocidas y este calendario es antiquísimo. De los calendarios que les mencionaba en la diapositiva anterior, el Tonalpohualli, el Cenecualpohualli y el Xiuhpohualli, de esos tres, este calendario Tonalpohualli es el que sufrió de una mayor persecución religiosa porque se le adjudicaba pues, directamente ser una creación del demonio, porque permitía hacer adivinación de destino de las personas. Entonces, en lo que respecta al calendario de las veintenas, que es el Cenecualpohualli, o al calendario de los años, que es el Xiuhpohualli, como respondían a cierta lógica del periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, es decir, más o menos se aproximan a los 365 días que dura el año solar, pues no había tanto problema con esos calendarios, pero sí con respecto al Tonalpohualli, porque es un calendario de 260 días, no es de 365 días. Y como cada día tenía un numen o una deidad regente, entonces directamente lo atribuía como una cosa de Satanás, y entonces estaba prohibidísimo el uso del Tonalpohualli. Pero lo que dice Francisco de las Navas es que desde su perspectiva, pues no le parece que en realidad sea una especie de idolatría, ¿no?, sino que es un calendario muy antiquísimo y que pues él objeta que es más bien fruto de gente que estaba muy especializada en la investigación y que con mucha filosofía y sabiduría fue que desarrollaron y acuñaron la manera de contar el tiempo a través de este calendario. Ahora, pese a estas observaciones de la perspectiva que tienen los franciscanos sobre el Tonalpohualli, eso no evitó que en el siglo XVI hubiera mucha persecución religiosa y que a raíz de eso se quemaran muchos códices, se quemara mucha información de esta época. Entonces va a haber mucha quema de documentos de Tonalpohuallis que estaban escritos en Tonalámatl, ¿no?, que son los libros de la cuenta de los días. Entonces, algunas imágenes que vienen en la relación geográfica de Muñoz Camargo pues nos mencionan un poco de este fanatismo religioso que desembocó en la quema de numerosas vestimentas, también muchos atributos de los dioses y sobre todo de Tonalámatl, muchos libros en los que estaban registrando los calendarios y las cuentas de los años y de los días, y mucha de la historia antigua que estaba ahí registrada pues fue dentro de este fanatismo y tan exacerbado, pues fueron quemados. Y los que lo practicaban pues fueron ahorcados. Ahí está un individuo que reincidió en la religión mesoamericana y pues porque ofrendaba en las cuevas, ahí se alcanza a ver, este individuo es el mismo, se supone que está ofrendando algo a algún dios mesoamericano en una cueva, entonces pues, lo está reprendiendo un fraile y a consecuencia de ello pues lo ahorcan, otros los quemaron. Y también muchos templos fueron quemados, fueron incendiados, aquí se ven dos templos. Como dije hace un momento, estas imágenes vienen en la relación geográfica de Muñoz Camargo y bueno, Muñoz Camargo pues, es de Tlaxcala, es un cronista de Tlaxcala. Entonces está reportando lo que está pasando en Tlaxcala en el siglo XVI por parte de los cronistas. ¿Sí? Pero pese a toda esta destrucción, hoy en día se sabe bastante sobre cómo funcionaban los calendarios y especialmente el Tonalpohualli. Entonces lo que sigue en esta exposición es presentarles cómo estaba diseñado este calendario, ¿no?, de cuáles son sus orígenes, a qué respondía los nombres que se le asignaban a cada uno de los días. ¿Sí, por favor? Primero, ¿de dónde se origina el nombre Tonalpohualli? Viene de Tonali, que se traduce en un primer momento, uno podría decir que es día, su traducción literal, ¿no?
Y Powali, que es cuenta, es un sustantivo. Powali, a su vez, viene del verbo powa, que es contar. Pero vamos a ver que tonali en realidad hace alusión a muchísimos otros conceptos. Muchas palabras náhuatl no tienen su equivalente en español ni en ninguna otra lengua porque aluden a conceptos que son muy específicos de las culturas náhuatl mesoamericanas, entonces no se van a poder traducir con un solo concepto de origen europeo, con una sola palabra, ni con 2, 3 o 4. Algunas de las definiciones que se pueden localizar en vocabularios y diccionarios del periodo colonial sobre tonali es que lo traducen directamente como sol o como calor del sol, también se le traduce como luz o como día. Entonces no nada más tiene un significado, tiene varios. ¿Pero por qué son varios significados? Bueno, en realidad tonali es una fuerza anímica, es una entidad inmaterial, intangible, que no se puede ver, que no se puede tocar y que está presente en todas las personas, en todos los individuos y también en los animales, pero no solamente en personas y animales, sino también en los días. Cada día tiene su propia fuerza específica, su propia esencia. Entonces vamos a encontrar también, por ejemplo, en etnografías que se hacen en pueblos de la actualidad, vamos a ver que la palabra tonal o tonali se usa para definir una fuerza creadora, una fuerza anímica, una fuerza calórica, una energía, un espíritu, un alma, una esencia que subyace en las personas, en los días e inclusive en los años, porque vamos a ver que los nombres de los días de Tonal Powali se encuentran presentes también en los nombres de los años. ¿Cuáles son los nombres que tenían los años náhuatl en el siglo XVI? ¿Saben ustedes o han de haber visto que los años son Cali, Tochli, Acac y Tecpa? Son los 4 nombres de los años que había en el siglo XVI. Y esos 4 nombres, esos 4 conceptos, son 4 nombres derivados de días de Tonal Powali. Entonces, aquí vamos a ver algunas imágenes de cómo se le representa a este concepto de tonali en la matrícula de Huejotzingo, que es un documento de aproximadamente 1560. A veces lo dibujan como un sol, enfatizando los rayos que emergen del sol, como una especie de flor, pero como una flor que está recibiendo vida de la luz solar. Y aquí está muy interesante esta otra imagen porque está representada una cabeza que tiene una planta y sobre la planta hay un colibrí, que se identifica al colibrí porque tiene su pico. Se pensaba que el tonali, esta fuerza creadora, esta fuerza dada por energía solar, por así decirlo, residía en la cabeza de las personas, ¿no? Entonces de ahí que en esta última imagen se le haya representado así como enfatizando algo que está creciendo de la cabeza de la persona. Entonces el tonali nace en la cabeza. La que sigue, por favor. Los días de Tonal Powali se van a nombrar a partir de 2 elementos, un numeral y un signo. Van a ser 13 numerales los que se van a ocupar: Se, Ome, Ye, Nahui, Macuil, Chicoacén, Chicomé, Chicuey, Chicuinaui, Maclac, Maclaconsé, Maclacomome, Maclacomey. Y esos 13 numerales, no quiere decir que nada más haya números del 1 al 13, ¿no? Ahí se puede contar hasta muchísimos números, pero para nombrar los días de Tonal Powali solo se ocupan los numerales del 1 al 13 y se van a combinar con los siguientes 20 signos, ¿sí? Que son Zipatli, que a veces se le traduce como lagarto, pero quizás más específicamente tendría que ser cabeza de lagarto o cabeza de sierpe. Ejecat, que es viento, Cali, casa, Quetzpal, lagartija, Powal, serpiente, Miquistli, muerte, Masa, venado, Tochtli, conejo, Agua, Itzcuin, perro, Osoma, mono, Malinal, hierba, enredadera, Acac, carrizo o caña, Ocelo, jaguar, Cuautli, águila, Coscacuau, buitre. Bueno, Coscacuau a veces lo traducen en algunas fuentes como buitre, otras como sopilote. Parece ser que es más bien otro tipo de águila. Olín, movimiento, Tecpac, verdad, Quillabu o Quillao, lluvia y Xochitl, flor. Esos 20 signos, en ese orden preciso, no se pueden cambiar de orden, siempre van a estar en el mismo orden, del 1 al 20. Esos 20 signos se van a combinar con los 13 días con los 13 numerales. ¿Y cuántas combinaciones posibles hay de combinar 13 numerales con estos 20 signos? ¿Cómo se sabe cuántas combinaciones hay de combinar 13 numerales con 20 signos? ¿Saben ustedes cuántas combinaciones se dan de combinar esos 13 numerales con 20 signos? Resulta de multiplicar 13 por 20. 13 por 20 da 260. Entonces van a ser 260 combinaciones posibles de días, y de ahí que el Tonal Powali esté conformado por 260 días. Cada día va a tener un nombre distinto que lo va a individualizar y que lo va a particularizar. Ahora bien, antes de pasar a explicar la mecánica de asignación de nombres a los días, ¿por qué se acuñó un calendario de 260 días? A razón de que ¿por qué en vez de 365, que sí tenían un calendario de 365 días, que es el calendario de las veintenas, que son 18 veintenas, 18
por 20 son 360, más 5 días de Montemi, son días asiagos o nefastos, lo que da un total de 365 días, pero esa es la periodización del Shupowali. Pero el Tonal Puwali, es un calendario de 260 días. ¿Por qué 260 días? Hay distintas teorías, distintas hipótesis de por qué los pueblos mesoamericanos diseñaron este calendario, que no solamente los nahuas, ¿no? Lo tenían todos los pueblos de Mesoamérica, y se arguye que inclusive los olmecas son los que diseñan este calendario, y de ahí se pasa a las demás culturas de lo que conocemos como Mesoamérica. Pues bien, la hipótesis más aceptada es que es 260 días porque es más o menos el periodo aproximado de gestación de un individuo dentro del vientre materno, aproximadamente 260 días, de modo que cuando un individuo es concebido en el vientre de su madre, al unirse el espermatozoide con el óvulo, ese día va a tener un tonali asignado del día en el que fue concebido en su vientre materno, y luego, después de 260 días, a la hora de ser alumbrado ese niño o niña, va a volver a coincidir con el mismo tonal que había en el momento de su alumbramiento, en el momento de su concepción. Entonces, en el momento de su concepción y en el día de su alumbramiento, va a coincidir, en teoría, con el mismo tonal. Esa es la hipótesis como más aceptada, la que a mí me parece como más aceptable, de por qué se acuña este calendario con esta periodización tan peculiar que no se ha encontrado en otra cultura del mundo. Es decir, no había otro pueblo en el mundo, o al menos hasta ahorita no se ha detectado otro pueblo que haya diseñado un calendario que estuviera compuesto por 260 días. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo se nombra cada uno de los días? El primer día pues se va a nombrar a partir del uso del primer numeral, que es C1, con el primer signo de los 20 que les mencioné. El primer signo es Zipac, o Zipatli, es lagarto o cabeza de lagarto. Entonces el primer día se va a llamar C-Zipac. Esta imagen viene en el Códice Florentino, que fue redactado y diseñado por los informantes nahuas de Fray Bernardino de Sahagún a finales del siglo XVI. Entonces aquí dibujaron un lagarto y el número 1, y abajo dice Zipacli. Entonces Zipac es el primer día de Tonal Puwali. El segundo día pues va a ser el segundo numeral más el segundo signo de los 20. El segundo signo de los 20 es Ecat y Ento. El tercer día es Yen, es 3, y se junta con el tercer signo de los 20, que es Cali, casa. Entonces es Yen Cali el tercer día. Y así nos vamos siguiendo. El cuarto día es Naupetzpal, el quinto Macuilcohuatl, el sexto Chicoacén Miquistli, el séptimo Chicome Mazac, el octavo Chicuey Tochli, el noveno Chicuinahuac, el décimo Maclac Itzcuin, el decimoonceavo Maclac Seosoma, el decimodoceavo Maclac Malinal y el decimotreceavo Maclac Meyac. Ahí se acaban los 13 numerales. Del 1 al 13 ya se consumieron todos los números. Los signos todavía no se consumen porque son 20. Aquí llegamos al signo número 13. Para la siguiente trecena, este calendario va de 13 en 13, para la siguiente trecena vamos a continuar con los signos. El 14º signo, que sería después de Aca, es Ocelo. Entonces el primer día de la segunda trecena va a ser Ocelo y se va a combinar con el primer numeral, que ahí sí se van a repetir otra vez del 1 al 13 los numerales. Entonces el primer día de la segunda trecena va a ser Ceocelo, que va a ser el 14º día, ¿no? Contando todos estos 13, más este que sería el 14. El 15º día pues va a ser el segundo numeral más el 15º signo. El 15º signo del Tonal Puwali es Cuautli. Entonces el 15º día va a ser Omecuau, o Omecuautli, 2 águilas. Y así nos vamos. El tercer día de la tercera trecena va a ser Yei Coscacuautli. El que sigue es Nahuolin, 4 movimientos. El que sigue Manuel Tecpat, 5 pedernal. El que sigue Chicoacén Quillau, 6 lluvia. Y el que sigue Chicome Xochitl, que es 7 flor. Ahora bien, ahí con Xochitl se acaban los 20 signos. Ya se consumieron los 20 signos del Tonal Puwali. Los 13 numerales todavía no. Así que los siguientes días van a seguir con la numeración. Pero en lo que respecta a los signos, ahí se van a reiniciar. El primer signo era Zipac, así que ahí va a reiniciarse la cuenta de los signos. Si nos quedamos en Xochitl, que era el signo número 20, el siguiente día va a tener otra vez Zipacli, que era el primer día, combinado con el numeral que le seguía, que era el 8, pues va a ser Chicuey Zipac. Y así nos vamos, el Chicuinau Eca, 9 vientos, hasta el siguiente día, Maclac Cali, 10 casa, Maclac Oncehuetzpal, es el 11º día de la segunda trecena, luego Maclac Momecoa y Maclac Yei Miquistli, 13 muerte. Con ese día termina toda la segunda trecena. Y así nos vamos a ir, y como pueden ver, no se van a repetir los nombres de los días porque se van a estar combinando ordenadamente los 13 numerales con los 20 signos. Aquí en esta imagen que les digo que es del Códice Florentino, van mencionados los nombres de los días, trecena por trecena, la primera trecena, segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sigue.
La sexta, séptima, octava, novena. Cada trecena inicia con el número C y alguno de los signos. Aquí la sexta trecena inicia con C Mikitzli, la séptima con C Kiyahu, la octava con C Malinari, la novena con C Kowak, la séptima con C Tecpac, la decimoonceava con C Osoma, la decimadoceava con C Quetzpal, la decimotreceava con C Olim, la decimocatorceava con C Itzcuin y la decimoquinceava con C Cali. ¿Sí? Y las últimas 5 trecenas que inician con C Coscacuau, C Kiahui, C Hecac, C Cuautli y finalmente la última trecena inicia con C Tochli. Entonces, vean, vamos a ver la última trecena. C Tochli es el signo número 8 de los 20, ordenados del 1 al 20, Tochli es el signo número 8. Entonces, C Tochli es el primer día de la 20ª trecena. Luego sigue Omeac u Omac, 2 agua. Luego Yeyitzcuin, 3 perro. Luego Nahu Osoma, 4 mono. Macuil Acar, o Macuil Acar, 5. Macuil Malinal, 5 hierba. Chicoacén Acar, 6 carrizo. Chicomeo Celo, 7 jaguar. Chicoy Cuautli, 8 águila. Chicuinau y Coscacuau, 9 buitre. Maclá Colín, 10 movimiento. Maclá Concel, Tecpac, 11 pedernal. Maclá Comome Kiau, 12 lluvia. Y Maclá Comei Xochitl, 13 flor. Entonces, esos son los últimos días de la 20ª trecena. ¿Con cómo acabó el último día de la última trecena? Pues con el signo Xochitl, que es el 20º signo de los 20 que hay de ordenado, al 20, y con el 13º numeral. Ahí se cierran todas las combinaciones posibles, ahí se acaban. El siguiente día sería el día que viene después de Xochitl, que ahí tendría que reiniciarse la cuenta de los 20 signos. Sería entonces Zipac, siguiente signo del siguiente ciclo de 260 días, y se reiniciarían también los numerales. Entonces, el primer día del siguiente año sería Cecipac, y con eso iniciaría nuevamente la cuenta de 260 días, repitiéndose otra vez cada día. Pero los 260 primeros días, las 20 trecenas no repiten sus nombres, cada uno va a tener una combinación distinta de numeral y de signo. ¿La que sigue? Y ahora viene ya una parte más complicada de esto, que es el análisis de los dioses que estaban consagrados a cada uno de esos 260 días. Porque resulta que cada uno de estos 260 días va a tener un total de 4 deidades regentes que van a estar influyendo en las bondades o en los influjos negativos o positivos que pueda tener cada uno de los días. Y es muy complicado ir a estudiar los dioses, entonces vamos a analizarlo a partir de distintos códices. ¿Sí? Primero que nada, va a haber dioses diurnos asignados a cada uno de los numerales. Son 13 los dioses. Aquí les estoy poniendo representaciones del códice borbónico de esos 13 dioses. Están asignados para cada uno de los 13 días del Tonalpohualli, de esta cuenta que van de 13 en 13, ¿no? Entonces, para el día 1, Xiuhtecuhtli, para el segundo, Tlaltecuhtli, y aquí están representados: Xiuhtecuhtli, Tlaltecuhtli, Xalchitlicue, Tonantiu. Este es Tlazolteo, Mictlantecuhtli, Piltzintecutli, Tlaloc, Mejeca, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Yohualtecuhtli, Tlahuescalpantecuhtli y Cictlalicue. Son esas las 13 deidades o señores del día que van a estar influyendo sobre los 13 días de los 13 numerales del Tonalpohualli. Y estos son los dioses específicos que vienen señalados en el códice borbónico. Aquí habría que hacer la acotación que en distintos códices pueden variar los nombres de las deidades. Puede que en un códice aparezca sustituyendo a determinada deidad otro dios diferente, pero hay algunos que están presentes de plano en todos los códices. Por ejemplo, Tlaloc, Quetzalcóatl, Xiuhtecuhtli, esos siempre los he visto en todos los códices. Los dioses de la noche o señores nocturnos, en vez de ser 13, son 9. Son 9 dioses. El primero es Xiuhtecuhtli, el segundo es Itzcuin, sigue Piltzintecutli, sigue Tzinteo, Mictlantecuhtli, este es Xalchitlicue, Tlazolteo, Tepeyolo y Tlaloc. Son 9 señores de la noche. Esos 9 dioses de la noche se van a ir repitiendo cíclicamente, así en ciclos de 9. En cuanto se consuman los 9, el siguiente, el 10º, va a repetirse Xiuhtecuhtli, el 11º va a repetirse Itzcuin, y así nos vamos. Van a ir de 9 en 9 los señores o dioses de la noche. ¿La que sí? Y aparte están las entidades voladoras, que van a ser entidades que van a acompañar a cada uno de los 13 días, cada uno de los 13 numerales. Entonces esas entidades son Nexhuitzili, Quetzalhuitzili, son colibrís, Cocotzin,
que es como una tórtola. Solín, que es otro tipo de ave, no me acuerdo ahorita cuál es. Cacalo, es un cuervo. Chicuacli, una lechuza. Papalo, una mariposa. Clocli, que es otro tipo de ave, como halcón o un azor. Chalchutotoli, un totol. Tecolote. Quetzali, otras fuentes reportan a Loc, que es como una guacamaya. Quetzaltotl, que es otro ave, y Tosnene, que es un papagayo, un loro. Entonces, estas imágenes son del Códice Tudela. ¿Sí? Y bueno, antes se les llama voladores, o en algunas fuentes también los reconocen como volátiles, pues porque todos vuelan. Inclusive la mariposa, pese a que es el único ser que no es un ave, todos los demás son pájaros. Ahora sí, ¿sí? Y los dioses de las trecenas, que también fungen como dioses de los signos, que de hecho si los contáramos como W, serían entonces cinco dioses regentes para cada uno de los días. Bueno, los dioses de las trecenas son 20, de ellos no les pongo imágenes, que son bastantes. Van de Tonacatecutli hasta Xiutecutli, y algunos dioses se van a repetir en sus funciones, ya sea como dioses diurnos, dioses nocturnos o dioses de las trecenas. O sea, vamos a encontrar repetidos a muchos de estos dioses, cumpliendo su función como dios nocturno para algunos días, o como dios diurno para otros, o como dios de la trecena para otros días. Y van a aparecer también en algunas fuentes dobles dioses. Por ejemplo, aquí les puse para este caso Tezcatlipoca y Tonatiuh, y aquí en el Tonalá Tauban, luego representado, bueno, yo interpreto que está representado Camaxtli y Xiutecutli. Entonces, pero los demás días también parece ser que tienen como que de a dos deidades regentes, que son los dioses de las trecenas. ¿Sí? Y ahora les voy a enseñar cómo se interpretan la asignación de estos dioses a cada uno de los días del Tonalpohualli, basándonos principalmente en este códice, que es el que se le conoce como Tonalá Tauban, que es muy importante para Tlaxcala por una razón muy singular, y es que se arguye que este Tonalá fue hecho en Tlaxcala a partir del análisis estilístico de los individuos que están aquí representados, de los dioses, porque bueno, comparándolo con otros documentos, y en particular con el que sigue, que es el Códice de Huamantla, hay como que ciertas similitudes de diseño. Entonces por eso se piensa que entonces por eso se piensa que este códice es de la región de Tlaxcala, específicamente confeccionado por los otomíes de Huamantla. Algunos incluso se aventuran a decir que sería específicamente de Ixtenco, por las razones que voy a mencionar más adelante. Esta es la tercera lámina del Tonalá. En realidad eran 20 láminas, una para cada una de las 20 trecenas del Tonalpohualli, pero las primeras dos láminas se perdieron con el paso del tiempo. Este Tonalá no siempre estuvo en México, anduvo paseando por varias partes del mundo, estuvo en Francia durante mucho tiempo y hace unas décadas regresó a México. Entonces es muy importante para Tlaxcala, les decía, porque está haciendo alusión a las deidades que se le asignaban a los días, pero específicamente a la región de Tlaxcala. Entonces aquí están representados los días de la tercera trecena, porque les comento que las primeras dos trecenas, las láminas en las que se mencionaban los días de las primeras dos trecenas, están extraviadas. Esta tercera trecena inicia con Semasac, uno venado. Aquí está dibujado, es un venado y un punto. Semasac, uno venado, así se representa el día. El siguiente es Ometochli, u Ometoch, dos conejos. El siguiente es Yey-Ac, tres agua. El siguiente Nahuitzcuin, cuatro perros. De aquí nos vamos a pasar acá, hasta la esquina inferior derecha. Aquí está representado el siguiente día, que es Macuilosoma, 5 mono. Sigue Chicoacé Maninal, que es 6 enredadera. Luego sigue Chicomeacac, que es, o Chicomacac, que es 7 caña. Chicueyocelo, que es 8 jaguar. Chicuinahui Huaucli, que es 9 águila. Maclac Coscacuau, 10 buitre. Maclac 11 olín, 11 movimiento. Maclac Ometecpac, 12 pedernal. Y Maclac Yey Quillau, 13 lluvia. Son los 13 días que integran a la tercera trecena del Tonalpohualli. Están del 1 al 13. Ahora bien, los dioses que están consagrados a cada uno de esos 13 días están registrados de la siguiente manera. Para los días que están acá en vertical, los dioses que están a su izquierda son los dioses que están consagrados a ese día. Por ejemplo, al día Semasac
tenemos como dios nocturno a Tlaloc. Se le reconoce porque tiene unas anteojeras azules características, una nariguera azul y colmillos, ¿no? Son estos blancos. El dios diurno, Xiuhtecuhtli, se le identifica porque tiene una especie como de pintura negra aquí a lo largo de su frente y que cruza por sus ojos, como a manera como de antifaz, podríamos decirlo, y su mandíbula inferior está ennegrecida. Esas son las marcas de Xiuhtecuhtli, es dios diurno. Y finalmente la entidad voladora sería Nexhuitzilin, que es colibrí gris. Aunque ahí en la imagen se le ve blanco, quién sabe si lo llamaran también Nexhuitzilin, los otomís de Huamantli. Son esas las tres deidades regentes del signo C Masa. Tlaloc, dios nocturno; Xiuhtecuhtli, dios diurno; y Nexhuitzilin, entidad voladora. Para el que sigue, Ometeotli, vamos a tener como dios nocturno a Xiuhtecuhtli otra vez. Aquí Xiuhtecuhtli fungía como dios diurno, pero aquí va a estar como dios nocturno. Tiene las mismas características, que es la pintura negra facial, que está a esta altura de su frente y atraviesa sus ojos, y su mandíbula inferior negra con color. El dios diurno va a ser, algunas fuentes lo identifican como Tlaltecuhtli, por ejemplo en el Borbónico aparece como Tlaltecuhtli, pero tiene atributos que se parecen también a mi Tlaltecuhtli. Y el dios, la entidad o numen volador va a ser Quetzalhuitzilin, otro colibrí, al igual que Nexhuitzilin. Y así para cada uno de los dioses van a estar el dios nocturno, el dios diurno y el dios volador. Para los días que están aquí abajo, los dioses están en vertical. Por ejemplo, para Macuilosoma, 5 mono, el dios nocturno es Sinteo, es dios del maíz. Se le reconoce porque tiene unas mazorcas aquí dibujadas en su cabeza. El dios diurno va a ser Tlazoteo, tiene como una madeja de hilo aquí amarrada. Y la entidad voladora va a ser Cacaloc, cuervo, por eso es de color negro. Y así para cada uno de los días, hasta llegar a Maclac-Yei-Kial, 13 lluvia, que va a tener como dioses protectores a Piltzintecutli como dios nocturno, a Ciclalicue como diosa diurna y a Tosnene como entidad voladora. Y les había dicho que son cuatro entidades regentes, 4 dioses regentes de los días, o bueno, 5 si se considera que los dioses de las trecenas también son dioses de los signos. Faltaría entonces aquí uno, porque ya están mencionados los 3 dioses para estos y los 3 dioses aquí en vertical para estos días. ¿Qué otro dios falta? El que está dibujado en el recuadro superior izquierdo. Para esta trecena, el dios regente, el dios protector, sería el que está sentado sobre este impali, sobre este asiento, que es Huehuecoyo. Es un individuo que está con una investidura de coyote, con un coyoquemit. Entonces este dios es el dios regente de la trecena. También el de acá, que si les quedó mal, no me acuerdo cuál es, pero son los 2 dioses protectores en conjunto de esta trecena, que inicia con C Masa. Y cada una de las siguientes láminas del Tonalá-Mantoba van a tener esas características. Van a mencionarse los 13 días de esa trecena y los 4 dioses regentes de cada uno de esos días. ¿Sí? Y aquí está desglosado lo que ya les expliqué. El primer día de la tercera trecena es C Masa, el dios diurno Xiuhtecuhtli, el dios nocturno Tlaloc, dios volador Nexhuitzilin, dios de la trecena Tepeyóloc. ¿Sigue? Y para el segundo día, Ometeotli, 2 conejo, el dios diurno Tlaltecuhtli, dios nocturno va a repetir Xiuhtecuhtli, que en el anterior día fue dios diurno, pero aquí va a ser dios nocturno. El volador va a ser Quetzalhuitzilin y el dios de la trecena va a ser Tepeyóloc, que es el mismo porque el dios de la trecena es dios de todos los días de la trecena, por eso Tepeyóloc va a ser el dios regente de todos los 13 días de esta tercera trecena. ¿Sí? Esta es la última lámina del Tonalá-Mantoba, es la 20ª trecena, que inicia con C Tochtli. Sigue Omeac, y así se van todos los demás días hasta llegar al último día, que es, vamos a mencionarlo, ¿no? Es Setochtli, Omac, Yeyitzcuin, Nahuosoma, Macuilmalinal, Chicoaceacac, Chicomeocelo, Chicoicuautli, Chicoinau Coscacuau, Maclacolin, Maclaconzetecpac, Maclacomume y Maclacome Xochitl. Entonces, como les había dicho cuando les expliqué cómo van los nombres de los días hasta llegar al último, el último día se forma a partir del número 13 más el 20º día, que es Xochitl. Maclac-Yei Xochitl es el último día de los 260 días del Tonalpohualli. Entonces, con este día
se cierra el ciclo de 260 días. Sus dioses regentes, que son los últimos de este último día, pues son, a ver, ¿quién era? Aclalo, Itztli, este es Chalchiuhtli, no, este es Sinteo, Chalchiuhtlicue, ay, no me acuerdo quién es este. Me parece que es Mictlantecuhtli. Este es Ciclalicue y este es Tosnene. Son los dioses regentes de esta trecena. Ah, Tepeyolo, tiene dos montículos aquí sobre su cabeza. Entonces Tepeyolo, dios nocturno, Ciclalicue, diosa diurna, y Tosnene, el volador. Y el dios regente de esta trecena, bueno, son dos. Uno es, este ya lo deben de saber identificar porque tiene las características que les mencioné, una especie como de pintura a manera de antifaz aquí a esta altura, y la mandíbula inferior ennegrecida. ¿Quién es? Es Xiuhtecuhtli. Xiuhtecuhtli es el dios de la trecena. Que vean entonces que Xiuhtecuhtli puede aparecer como dios de la trecena, pero también como dios diurno o como dios nocturno, dependiendo de qué día es el que está protegiendo. Y este otro dios, que no sé cuál sea, pero podría ser Itztli, porque tiene la forma como de obsidiana, así está picudo, puntiagudo. Y con eso termina la última de las trecenas de Tonalpohualli, que es la 20ª. ¿La que sigue? Bueno, ya explicándoles este asunto de los dioses que estaban asignados a cada uno de los 260 días, vamos a ver qué alusiones hay al Tonalpohualli en distintas fuentes históricas. Bueno, pero principalmente vamos a centrarnos en Díaz del Castillo. ¿La que sigue? ¿Verdad? Díaz del Castillo pues es uno de los soldados que llega con las huestes de Cortés a Mesoamérica. Y está bien interesante su obra porque está regada de muchas fechas. Él va mencionando las fechas que hay para distintos episodios históricos de este proceso de invasión. Y lo que es bien peculiar es que yo hice la correlación entre las fechas que menciona Díaz del Castillo para los eventos que ocurren en Tlaxcala y lo correlacioné con los días de Tonalpohualli. A partir de aquí ya son investigaciones propias, investigaciones mías, ¿no? Porque antes les mencioné asuntos de los códices que han sido investigados por muchos investigadores, pero ya de aquí en adelante son investigaciones ya propias. Entonces yo hice la correlación del Tonalpohualli con el calendario de aquella época, con el calendario juliano de aquella época, para ver en qué coincidían, si había algo peculiar. Entonces resulta que... Sigue. Resulta que... Se fue el... ¿O lo pagué? Bueno, entonces hay muchas fechas en toda la obra de Díaz del Castillo. Le presté más atención a algunas fechas significativas que encontré para el caso de Tlaxcala. Él menciona que salen en un determinado día de la zona de la Sierra de Puebla para entrar a Tlaxcala, de la región donde estaban ellos, por Iztacamaxtitlán. Entonces, la fecha en la que ellos salen, en la que ellos parten de allá para acá, ya marchando, es Yey Malinal 3 Enredadera. Pero 2 días antes de esa fecha, ellos ya habían mandado embajadores zempoaltecas para, según pedir permiso a los de Tlaxcala, que iban a cruzar por aquí, pues para que no hubiera problemas, enviaron embajadores. La fecha en la que envían a esos embajadores es este día, Seitzcuin, uno perro. Ese día es cuando ya deciden, vamos a ir a Tlaxcala, ya no hay, no vamos a aplazar más la fecha. Y esa fecha, que es a finales de agosto, coincide con el día 1 perro. Ahora, ¿qué hay de peculiar en esta fecha 1 perro? Bueno, de acuerdo al Códice Florentino, para algunos días sí se sabe más o menos cuál era el efecto que tenía dentro de las personas, qué es lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer en ese día, acorde al tonali que le correspondía, ¿no? Para Seitzcuin es un día específico para declarar guerras, para avanzar a una guerra y para que les vaya bien en esa guerra, ¿no? Entonces es bien peculiar que coincida la fecha en la que decidieron adentrarse en Tlaxcala, por lo menos hacer su avanzada con los embajadores zempoaltecas, y que coincida con un día 1 perro, que dentro de la cosmovisión nahua mesoamericana tiene que ver con estar preparados ya para una guerra. Ahora, es claro que la fecha pues no la decidieron Cortés y sus soldados, porque pues, ellos no son lectores de Tonalpohualli. Esa fecha la debieron de decidir en Iztacamaxtitlán, en Tenamictic, donde estaban pues, sus aliados, ¿no? Es decir, ellos al estar ahí haciendo la lectura de Tonalpohualli debieron de haber visto qué días eran los más idóneos para avanzar sobre Tlaxcala, porque sabían seguramente que no iban a entrar como Pedro por su casa aquí en Tlaxcala.
Entonces le debieron de haber recomendado a Cortés decirle, pues mira, espéranos para este día, y ya ese día que tenemos todas las tropas. Tal vez no le dijeron vamos a hacer una lectura de nuestro calendario, quizás nada más le dijeron esperémonos hasta tal día. Y sí, es muy peculiar que coincida, ¿no?, con este día un perro, que de todos los días del Tonalpohualli, me parece que el otro día que también es propicio para declarar guerras es, creo que es Secowa, una serpiente, pero este sí es muy específico para que les vaya bien en alguna empresa de guerra. Luego, el día en el que cesan las hostilidades entre los aztecas y españoles es un día Chicomac, 7 agua, el número 7, numeral 7 es de buena suerte entre los pueblos mesoamericanos y los pueblos nahuas en particular. De hecho, se menciona que los números impares del Tonalpohualli son como de buena fortuna, mientras que los números pares son de mal augurio. Y entonces, en un día 7 agua es cuando cesan las hostilidades e inician las paces. Y la entrada a Tizatlán, que es ya en septiembre, finales de septiembre, coincide con la fecha Manclaco-Mey-Cuau, que es 13 Águila. El 13 también es un numeral de buena suerte. De hecho, Sahagún en su obra menciona otra alternativa de cómo considerar qué días son los de buena suerte y los de mala suerte. Les había mencionado que los impares son buenos, los pares son malos, pero otra lectura que hace Sahagún es que los numerales buenos son el 13, el 12, el 11, también el 7 y el 3, mientras que numerales malos son el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Entonces se decide entrar a Tizatlán en un día Manclaco-Mey-Cuau, y el día siguiente, que de seguro fueron las conversaciones ya más amenas con Xicotenca en sus palacios, es el día Secoscacuau, que es un día consagrado para los ancianos, para las personas de la tercera edad, las personas, bueno, conoceríamos hoy en día de la tercera edad, para personas grandes, para que les vaya bien en cualquier cosa que quieran hacer las personas ya viejas, ya grandes. Entonces, estos dos días, Manclaco-Mey-Cuau y Secoscacuau, pues coinciden con periodos como de fortuna, ¿no? O sea, sí estaban tomando en cuenta qué días son buenos para realizar determinados negocios, determinadas empresas, y seguramente se enfocaron en que llegara Cortés a sus palacios en una determinada fecha que les fuera propicia, ¿no? ¿La que sigue? Y algunas alusiones así como muy indirectas que hace Díaz del Castillo al posible uso del Tonalpohualli. Menciona en uno de sus pasajes: luego mandaron llamar, los tlaxcaltecas se refieren, a todos los adivinos y papas y otros que echaban suertes, que llaman tacalnaguas. Aquí no sé a qué palabra en náhuatl se estén refiriendo, porque luego las palabras en náhuatl las escriben mal, que son como hechiceros. Y dijeron que mirasen por sus adivinanzas y hechizos y suertes qué gente éramos y si podríamos ser vencidos, dándonos guerra de día y de noche a la continua, y también para saber si éramos teules, ¿no?, si eran dioses. Entonces, aquí está bien interesante lo que dice, ¿no? Por sus adivinanzas, dice él, hechizos y suertes, querían saber qué gentes éramos. Muy probablemente él no lo sabía, pero tal vez están haciendo referencia a las lecturas de sus papeles, de sus tonalamas. Y además de eso, también causa mucha curiosidad el ver en las crónicas de estas guerras que surgen entre tlaxcaltecas y españoles cuando ellos entran a Tlaxcala, cuando ellos invaden Tlaxcala, que mencionan que en algunos días no les daban guerra y otros días sí les daban guerra, y que luego ya pasaban varios días de que no llegaba Xicotenca con sus ejércitos a tosigarlos, y luego que había otros días en los que de continuo les estaban dando guerra. A mí siempre me daba curiosidad por qué había esos interludios, ¿no? Y tiene mucho que ver con los días que son asiados, los días que son buenos, óptimos para emprender una determinada empresa, ¿no? Menciona en uno de sus pasajes: Xicotenca, con su gran poder, no nos ha venido a buscar aquellos 3 días pasados. ¿Por qué no los había venido a buscar 3 días pasados? Pues mi inferencia, mi hipótesis es que eran 3 días funestos, 3 días que no eran propios para el calendario, dentro del calendario de Tonalpohualli para combatirlos, ¿no? Porque seguramente pensaban que les iba a ir muy mal. Entonces se esperaban hasta que llegara una fecha propicia. Porque inclusive cuando un niño nacía en un día funesto o asiago del Tonalpohualli, lo que recomendaba el lector del Tonalpohualli, que es en náhuatl es el Tonalpouki, lo que recomendaba el Tonalpouki es que pospusieran la ceremonia de asignación del nombre del niño para otro día que fuera más propicio, más benéfico para ese niño. Entonces sí se preocupaban muchísimo de qué poder hacer y qué no poder hacer en determinados días, dependiendo del tonali que se le asignaba ese día. ¿La que sigue? Y la evidencia más explícita del uso del Tonalpohualli, ya en pleno periodo colonial, es la presencia de los nombres calendáricos, que este es un asunto que he trabajado ya desde hace muchos años. Y para esto les voy a compartir algunas hojas para que mencionen ustedes qué nombres calendáricos se encuentran ustedes. ¿Cuántos nombres calendáricos he encontrado en este documento? En total,
el padrón está conformado por 36,000 y tantos individuos, y de esos 36,000 y fracción, el número de nombres calendáricos que he detectado es de 5,403 nombres calendáricos, y de esos 5,403, 4,648 son nombres calendáricos simples, o sea, Ocelot, Masac, Quillao, Xochitl, y 755 nombres calendáricos compuestos, como el CGK, un viento que les mostré ahí de Postla, 755, y es un padrón de todo Tlaxcala. O sea, encuentran nombres calendáricos simples y compuestos en todo Tlaxcala, todos los pueblos de Tlaxcala. De los nombres calendáricos simples, 4,599 son nombres de signos, o sea, de alguno de los 20 signos, y 49 son nombres que hacen alusión a numerales, como el que se llamaba Chicomé, 7. Entonces es una evidencia aplastante del uso de los nombres calendáricos emanados de un calendario que estaba prohibido en el periodo colonial, el Tonalpohualli, por considerársele una creación de Satanás. ¿La que sigue, por favor? ¿Cuántos nombres calendáricos encuentro de los más comunes? Omacac, 2 caños de los compuestos, de los nombres calendáricos que tienen tanto el numeral como el signo. Omacac he encontrado en este padrón 84 personas, Seacac 83, Xochitl 67, 1 serpiente 66, 7 águilas 53, 1 viento 51, 1 águila 50, 1 pedernal 46, 1 conejo 30, 4 viento 26. Son muchísimos. Bueno, estos son los nombres calendáricos que he encontrado en este padrón, que es el último que les compartí. Seacac, 1 caña, Secohuac, 1 serpiente, Sejecac, 1 viento, Semasac, 1 venado, Secuau, Setecpac, Chiconcuau, Macuelac, Macuilecac, Nahuacac, Nahuecac y Omecuau, 2 águila. Para 1615, y en varios pueblos de Tlaxcala he localizado todavía este tipo de nombres calendáricos que poco a poco fueron cayendo en desuso. Primero se fue eliminando el uso de los numerales, y luego ya era muy raro encontrar solitos los signos, hasta que ya fueron muy pocos los nombres que se han persistido hasta la actualidad, ¿no? Cuautle, Tochtli, ¿no? Que es de águila, conejo, son apellidos que hoy en día derivan de nombres calendáricos. Cuautle hay en Tolocholco, en Ixcocla, en Cocla creo que también es un lugar específico de Cocle, y Tochtli de Zaporro del Monte. El único nombre calendárico compuesto que se preserva hasta la actualidad es Secua, que es de Secuau. Esa U al final tiende a desaparecer con el paso de los siglos. Secua, el apellido Secua de Tlalcuapan, en el municipio de Xotempan, es un nombre calendárico, Secuau como águila. ¿Así? Y aquí, para cerrar esta parte, una mención a Juan Mixcohuatl, que es un individuo que vivió en San Juan Ixtenco en el siglo XVII. Sergei Gruzinski, un investigador, documentándose, investigó el proceso judicial religioso que se le hizo a este personaje, Juan Mixcohuatl, que posiblemente no se llamaba Mixcohuatl. Un investigador que ha estudiado a los pueblos otomíes, David Charles Wright, menciona que y yo estoy de acuerdo con él, no creo que se haya llamado Mixcohuatl, no cree que se haya llamado Mixcohuatl, porque Mixcohuatl está en lengua náhuatl, los otomíes de Ixtenco no pueden llamarse así con nombres en náhuatl. Él propone que debió llamarse Juan Ekengi. Entonces este individuo, Juan Ekengi, según el proceso judicial que le hicieron en 1665, a raíz de que se le detectó que él hacía uso del Tonalpohualli y asignaba nombres a personas de Ixtenco con el uso del Tonalpohualli, se menciona en ese documento que confesaba, casaba y bautizaba a los indios, les asignaban nombres según los días en los cuales nacían. Testimonio de Juan Ekengi o Juan Mixcohuatl, porque se piensa que ese Tonalámac que se le confiscó en el arzobispado de Puebla, es este de acá. ¿Cuál es este Tonalámac? Es el que hemos estado analizando hasta ahorita, o del que examinamos muy a profundidad. Es el Tonalámac Gauban, el que les dije que anduvo en Francia, que ahorita ya está en México, específicamente, me parece que en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Era específicamente Luis Reyes quien menciona que seguramente este Tonalámac fue el que se le confiscó a Juan Ekengi. Eso es, no hay nada cierto, nada seguro. Ya les dije que por sus cualidades, por la forma en la que están dibujados, sí se piensa que es de la región otomí de Huamantla. Ya más específicamente hablar de Ixtenco, pues ya sería como mucha conjetura, pero bueno, Luis Reyes mencionaba que era posiblemente el que le confiscaron las autoridades eclesiásticas de Puebla a Juan Ekengi, que por cierto Juan Ekengi ya cuando lo trasladan allá a Puebla para hacerle su juicio por brujería, pues se termina suicidando ahí en la cárcel, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, antes de eso, entonces como conclusión o como colofón de esta conferencia, esta última evidencia que les pongo del uso de nombres calendáricos en la población tlaxcalteca en el siglo XVI y todavía hasta principios e incluso mediados
mediados del siglo XVII, debe de llamar mucho la atención de nosotros, ¿no? Porque sobre todo en estas épocas, en estas fechas muy, muy curiosas en las que yo diría que hay una especie como de apoteosis o de un aspecto como muy estrafalario de enaltecer la alianza de Tlaxcala con España y de enaltecerse y envanecerse, ¿no? Los tlaxcaltecas por haber salido con España para ir a darle la torre a otros pueblos que muchos de ellos ni se la debían. Pues resulta que estamos obviando o marginando, dejando de lado aquellos procesos históricos de resistencia y de persistencia de ciertas prácticas culturales que en los documentos oficiales no vamos a estar localizando, no vamos a estar encontrando. El lienzo de Tlaxcala, el Yautlacuiloli, que es como una de las principales evidencias de la alianza con España, pues en realidad es un documento oficial que está reportando el discurso de la élite noble de Tlaxcala, de los caciques, y de la exigencia de privilegios, pero de esa élite, de esta pirámide social de Tlaxcala, la élite es la que está diseñando este tipo de documentos. Entonces, esto nos tendría que hacer pensar qué tipo de discurso es el que estamos leyendo en las fuentes, específicamente en estas fuentes en las que nos basamos como para estar aplaudiendo este orgullo que digo yo que es muy insano de enaltecer, ¿no?, la relación con España, y que yo de hecho conozco a varios que hasta se identifican ya más como españoles que como de cualquier otro pueblo de aquí de cerquita. Y entonces conviene mucho ponderarlo o matizarlo y equilibrarlo con estos otros documentos, con estas otras fuentes que de manera indirecta dan cuenta de testimonios de resistencia, de persistencia cultural de los pueblos mesoamericanos de Tlaxcala, del común de la población, porque estos nombres pues no son de los nobles, algunos son de nobles, pero algunos otros son de la población común, de la población más igual. Muchas gracias por tu presentación. Tengo dos dudas. Una, habías mencionado al principio a un sacerdote de aquí de la iglesia, Francisco Neves, o de Neves, algo así. Francisco de las Navas. Francisco de las Navas. Si habías dicho que lo habías leído, entonces quería saber cuál era el texto y, bueno, formas de conseguirlo o algo. Él tiene referenciado la recopilación que hizo de estos calendarios de Tlaxcala. Viene referenciado en la relación geográfica que escribió Diego Muñoz Camargo, que se llama Descripción, se le llama Relación Geográfica, pero también tiene otro nombre que es Descripción de la Ciudad y Provincia de Tlaxcala, y son ediciones de la UNAM, pero ya está difícil de conseguir ese libro. No sé si lo tengan en la biblioteca de acá del Museo Regional. Supongo que en el archivo histórico de Tlaxcala lo van a tener, pero sí viene en ese libro, es uno de Muñoz Camargo. No es la historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, no. Es la Relación Geográfica de Tlaxcala, así se llama la edición más vieja de ese libro, y una edición un poquito más nueva se llama Descripción de la Ciudad y Provincia de Tlaxcala, y ahí viene referenciada la obra de Fray Francisco de las Navas dentro de la obra de Muñoz Camargo. Está recopilada adentro de su libro. Ok, muchas gracias. Y la otra duda es, en base a lo del Tonalpohualli, no sé si hay algún día histórico, cultural que ellos tengan, como aquí nosotros tenemos, pues no sé, el día de que murió Jesucristo, pues ahí comienza, ¿no?, el año 1, 2, 3, así. Pues si aquí ellos tienen algo así, una fecha. Pues lo más probable es que tuvieran como que fechas emblemáticas, tal vez a nivel regional y tal vez a nivel local. No sé, por ejemplo, las fechas de fundación de algún templo local, posiblemente lo registraban, no sé, de X barrio, de X pueblo, tal vez, bueno, es que no se organizaban en barrios y en pueblos, pero digamos que cierta comunidad de habitantes llegaron migrando en determinada fecha, y esa fecha quizás la conservaban en su memoria local, como nosotros llegamos aquí por poner un ejemplo, llegamos aquí a Yautemecan, bueno, a este lugar que vamos a llamarle Yautemecan, llegamos en un día Omecuau, un día 2 años. Y puede ser que recordaran ahí en su memoria que había esa fecha específica que era muy importante para ellos, porque ese día llegó X tribu a sentarse en Yautemecan, tal vez en algún barrio. Entonces sí es probable que hubiera de esas fechas, pero no las conocemos. En este documento que estoy consultando, el del siglo XVI, he visto que hay ciertos nombres calendáricos que tienen mayor presencia en ciertos pueblos y hasta específicamente en ciertos barrios de ciertos pueblos, y eso llama mucho la atención porque si hay la mayor presencia de un nombre dentro de un pueblo, como que es muy llamativo, ¿no? Quizás hay mucha presencia de ese nombre porque alude a alguna fecha emblemática de ese barrio, o quizás alude a algún personaje importante que se llamó o que tuvo ese nombre calendárico en la antigüedad. Eso es lo que se podría inferir, pero así como que algo claro y concreto, no. Se puede como que teorizar que sí había fechas importantes y que tienen que ver con esta presencia más abundante de un determinado